Entonces vamos a hablar del triunfo de Cristo sobre el pecado. Tremendo tema. Para empezar vamos a leer la palabra de Dios, Romanos 5, versículos del 12 al 20. Repito nuevamente, Romanos 5, versículos del 12 al 20. Dice así la palabra de Dios. Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Antes de promulgarse la ley ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron, quebrantando un mandato como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Pero el pecado de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Pues si por el pecado de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos? Tampoco se puede comparar el regalo de Dios con la consecuencia del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de pecados. Pues si por el pecado de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de uno solo, Jesucristo. Por tanto, así como un solo pecado causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron hechos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán hechos justos. En cuanto a la ley, ésta intervino para que aumentara el pecado, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre, moras en los cielos, santificado bendito sea tu nombre, Señor. Prepara nuestros corazones, Señor, para entender tu palabra y el mensaje que tienes para nosotros hoy, Señor. Habla a través de tu siervo, Señor, que sea tu Espíritu hablando en ellos, que sea tu palabra que te glorifique, Padre. Ayúdanos a glorificar tu nombre juntos como iglesia, Señor, y edifica a tu iglesia a través del mensaje de hoy. Gracias sobre gracias por todas las cosas, perdón por todo pecado, y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Entonces, este es el primer punto que les traigo hoy. ¿Qué es el pecado? Su naturaleza y sus consecuencias. Romanos 5, 12 al 13, para refrescar, decía, por medio de un solo hombre entró el pecado al mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Dice así Génesis 3, 6 al 13, que es lo que Pablo se está refiriendo en estos versículos, ¿verdad? El momento en que Adán y Eva pecan en el jardín del Edén. Versículo 6 de Génesis 3 dice, la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que era atractivo a la vista y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego dio a su esposo que estaba con ella y él también comió. En ese momento los ojos de ambos fueron abiertos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso para cubrirse entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? Preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios el Señor preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Dice ella, la serpiente me engañó y comí, contestó ella. Estos versículos a los cuales Pablo hace referencia en Romanos 5 describen el origen del pecado en el mundo. Vemos directamente cómo el pecado entró en esta tierra a través del viejo hombre, Adán. Aquí también somos expuestos a la realidad del pecado, sus características y consecuencias. Estas son algunas verdades que podemos encontrar en este corto pasaje sobre la naturaleza del pecado. Primero que todo, ¿qué es el pecado? Es desobediencia a Dios. Efesios 2:2 llama a aquellos que viven en pecado, en el que en el versículo 1 de ese capítulo Pablo aclara que una vez fue nuestra condición, los llama como hijos de desobediencia, aquellos que están guiando la guía del príncipe del aire, de Satanás, ¿verdad? La Nueva Versión Internacional se refiere a esto como los que viven en desobediencia. En el versículo 19 del pasaje de hoy, Pablo también se refiere al pecado de Adán, por cual muchos fueron hechos pecadores como desobediencia. Tito en el capítulo 3 de su carta, versículo 3, de manera similar dice, en otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes, estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres.
Vivíamos en malicia y en la envidia. Éramos detestables y nos odiábamos los unos a otros. Entonces, el pecado es desobediencia, es un quebrantamiento de la ley de Dios. Es el ir hacia el lugar opuesto que el Señor nos está mandando. Pero hay otra verdad también. En el versículo 6 de capítulo 3 de Génesis dice: la mujer vio el fruto del árbol que era bueno para comer y que era atractivo a la vista y deseable. Entonces, el pecado es atractivo y deseable. Esa es la verdad. Santiago 1, del cual veremos otro versículo más adelante, en el versículo 14 dice sobre la tentación: cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Hebreos 11:25 dice así, el gran capítulo sobre los héroes de la fe, dice así sobre Moisés: prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Este no es el punto del versículo, pero aquí vemos claramente que había placer en el pecado, pero es efímero y la consecuencia es bastante mala, pero eso va más para adelante. Entonces, el pecado, como vemos en el versículo 7 y 10, también trae consigo vergüenza. Uno de los mejores ejemplos de la vergüenza que produce el pecado es vista en la instancia que Pedro niega a Cristo 3 veces. Dice Lucas 22, 61 y 62. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho: hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. Entonces, vemos como el quebrantar la ley produce en nosotros vergüenza. Vemos en Adán y Eva que ellos se esconden de Dios y que se dan cuenta de su desnudez. También el pecado trae dolor, como vemos en los versículos 16 y 19, donde el Señor le da la promesa a Adán y Eva por lo que ellos acaban de hacer. Dice que la mujer tendrá dolor en su parto, que el hombre no tendrá placer en el trabajo. Este fue el castigo que pronunció Dios sobre Adán y Eva. A la mujer dijo: multiplicaré tu sufrimiento en el parto, y al hombre dijo: por cuanto hiciste caso a tu esposa y comiste del árbol que te prohibí comer, maldito será el suelo por tu culpa, con sufrimiento comerás de él todos los días de tu vida. Entonces, esta es la mayor consecuencia del pecado, y es que el pecado nos separa de Dios. En versículos 23 y 24 dice así, de Génesis 3. La narración de la entrada del pecado al mundo en Génesis 3 combina con los versículos 23 y 24, los cuales dicen: entonces Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que llevaba al árbol de vida. El Señor lo saca del paraíso completamente, porque el Dios es un Dios santo, y donde está lo santo no puede habitar el pecado. Colosenses 1:21 también dice: en otro tiempo ustedes, por sus actitudes y malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. De la manera más clara posible, sin dejar lugar a dudas, Isaías 59, 1 y 2 lee así: la mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que llevan a ocultar su rostro para no escuchar. El pecado, por su naturaleza y consecuencia, nos separa de Dios, ya que Dios es un Dios santo y como tal no habita cercano del pecado. Entonces, estas son algunas características y es un poco la naturaleza del pecado. Pero en Romanos 5, versículos 12, en el 15b y el 18a, lo pueden seguir ustedes. Dice así: por medio de un solo hombre entró el pecado al mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. El 15 dice: por el pecado de un solo hombre murieron todos. Por tanto, así como un solo pecado causó la condenación de todos, entonces todos somos pecadores. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, no deja espacio para el menor cuestionamiento. En estos versículos el apóstol hace claro que todos somos pecadores. Ninguno de nosotros es libre del pecado, y por su causa el pecado nos destituye de la gracia de Dios. Romanos 3:23 dice esto mismo. Pablo escribe: porque todos han pecado y están privados de la gracia, de la gloria de Dios. En el mismo capítulo, en el versículo 10, Pablo, refiriéndose a algunos versículos del Antiguo Testamento, cita lo siguiente: no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busca a Dios. Todos se han descarriado, juntos se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo.
El apóstol Juan dice de igual manera: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Incluso llega tan lejos hasta decir que estamos diciendo a Dios mentiroso, porque Él mismo nos está dejando claro que somos pecadores. Y por si a alguien le queda alguna duda, escribe también Juan, pero esta vez en su evangelio, en Juan 8, del 3 al 9, sobre uno de los muchos momentos en cuales los fariseos trataban de acusar a Jesús. Entonces los escribas y los fariseos trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto del mismo adulterio, y en la ley de Moisés nos manda a apedrearla. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde lo más viejo hasta los más postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Dice Jesús: el que no tenga pecado, que tire la primera piedra. ¿Quién quedó ahí? Jesús y la mujer que era la acusada, entonces no podía salir, ¿verdad? Entonces nuevamente vemos, todos somos pecadores. La palabra de Dios lo deja claro: a través de un hombre ha entrado el pecado al mundo, y este pecado se ha esparcido a todos, de manera que todos son culpables de haber desobedecido, y como causa de esto, condenados a muerte. Disculpen. Entonces, esta es la mayor consecuencia del pecado, que va juntamente con separación de Dios, y es que nos trae condenación y muerte. Génesis 2, 15 al 17 dice así: Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que se cultivara y lo cuidara. Dios el Señor le ordenó al hombre: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no deberás comer. El día que de él comas, sin duda, morirás. También vemos lo mismo en Génesis 3, versículos 2 y 3. La misma promesa. El Señor estaba dejando claro mucho antes del pecado de Adán y Eva que si pecaban, iban a morir. Era una promesa. Romanos 5, 17 y 18. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado. Condenación. Por tanto, así como un solo pecado causó la condenación de todos. Vemos la idea de condenación, de muerte, como resultado del pecado una y otra vez en la Biblia. Esta es la primera verdad. Dios es justo. Muchos dirán: si Dios es bueno, si Dios me ama, ¿por qué Él me condenaría a muerte? ¿Por qué Él hiciera eso? Todos pecan, ¿verdad? Es lo que hablamos antes. Todos fallamos, todos cometemos errores. ¿Cómo el Señor va a condenar a muerte si tanto ama a la humanidad? Bueno, Dios es justo, y como justo no puede pasar al culpable por inocente. Como dijo Dios de sí mismo a Moisés en el monte Sinaí: el Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después, y que perdona la maldad, la rebelión y el pecado. Este es el Dios que a todo el mundo le encanta hablar, ¿verdad? Pero justo después de eso dice: pero no tendrá por inocente al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Dios es justo, Dios es bueno, los dos son verdad. Pero si Dios verdaderamente es bueno, tiene que ser justo. Como un juez, si alguien va a un banco y roba y mata a alguien, y se pone delante de un juez y le dice: juez, perdón, por favor, me siento muy mal, perdóneme. Si el juez es bueno, lo va a mandar a la cárcel, porque el juez tiene que ser justo. Entonces, como Dios es justo, nos condena a muerte. Esta muerte no solamente física o solamente espiritual, sino que es de las dos. La promesa de Dios a Adán y Eva es clara en los versículos que previamente leímos de Génesis, y como hablamos ahora mismo. Como Dios es justo, también tiene que mantenerse fiel a su promesa. Por eso, la entrada del pecado al mundo trajo consigo condenación y muerte. Dice Efesios 2:1, que mencionábamos antes: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Romanos 6:23, la primera parte dice: porque la paga del pecado es muerte. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendrado el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da luz a la muerte. Santiago 1:15. Muerte, condenación.
esta es la realidad del pecado. Como vemos en estos varios versículos, el pecado trae con sí muerte física y espiritual, la cual es consecuencia directa del pecado entrando al mundo por el medio del viejo hombre Adán. Y si no hay arrepentimiento y fe en Cristo como Salvador, una muerte espiritual eterna, el infierno, es la expectativa. Dice así Juan 3:18, nos encanta Juan 3:16, 2 versículos después dice así: el que cree en Él no es condenado, qué grande, pero el que no cree ya está condenado, pues no haber creído en el nombre del Hijo único de Dios. Juan 3:18. Juan 3:36, mismo capítulo: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Entonces, vimos el pecado, vimos lo que es, vimos su consecuencia, vimos que todos somos pecadores, que estamos condenados a muerte. Esta es la otra realidad. Tenemos necesidad de un Salvador y Cristo triunfó. Tengo aquí escrito en mis notas lo siguiente: espero no haber, a pesar de mucho contenido de la primera sesión, haber pecado de pasar mucho tiempo quitándoles la esperanza, hablando solo sobre el pecado en vez de motivarlo con las buenas nuevas, las cuales ahora vamos a hablar. Estas buenas noticias son el tema de esta serie de marzo, el triunfo de Cristo, y del tema principal del estudio bíblico de hoy, el triunfo de Cristo sobre el pecado. La verdad es que para escuchar las buenas noticias primero tenemos que escuchar las malas, pero son muy buenas noticias que vienen. Dios es justo, ¿verdad? Y nos tiene que condenar, pero como Dios es justo, también nos puede justificar a través de Cristo. Previamente hablamos de la justicia de Dios en el contexto de su ira y castigo sobre los pecadores, que como un Dios justo no podría pasar al injusto como inocente, y esto significa que todo aquel que haya pecado está condenado a muerte física como todos, pero sobre todo espiritual. Regresando a Romanos capítulo 3, en los versículos 25 y 26, Pablo escribe esta gran verdad: Dios lo ofreció, hablando de Cristo, como sacrificio para obtener el perdón de pecados, el cual se recibe por la fe en su sangre. Así demostró su justicia, porque a causa de su paciencia había pasado por alto los pecados pasados. Lo hizo para mostrar en el tiempo presente su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Pablo en estos versículos toma el Evangelio y la obra como un bello tapiz sobre una mesa, enseñándolo a nosotros. Aquí entendemos que Dios, por amor a su creación, en el acto más grande de misericordia y gracia de todos los tiempos, mandó a su Hijo unigénito al mundo, siendo perfectamente humano y perfectamente Dios, tentado en todo aspecto como nosotros, pero sin nunca haber caído, vino a morir por nosotros en una cruz. Él vivió la vida perfecta que nosotros nunca podemos vivir. Él sí no estaba condenado a muerte por lo que había hecho. Él sí había ganado la vida eterna. Sin embargo, Dios hace un intercambio en la cruz. Cristo, que tenía más que suficiente mérito para soportar el pecado de todo el mundo por quien era y por la vida que había vivido, murió por nosotros en una cruz. Y su justicia fue atribuida a nosotros. Esto es lo que llamamos como justificación. Pero esto no queda aquí. Hoy tenemos salvación no solo por la vida y muerte de Cristo, sino por su triunfo sobre el pecado y la muerte. Un triunfo culminado cuando el tercer día de morir en una cruz, el Hijo de Dios resucitó. Amén. Creemos en un Dios vivo, en un Dios que hoy está sentado a la derecha del Padre, no en un Dios muerto. Este es nuestro Jesús. Dice así Romanos 6, 9, la segunda parte del versículo 9, la primera del 10. La muerte ya no tiene dominio sobre él, hablando de Jesús. En cuanto a su muerte, murió el pecado una vez y para siempre. Bien claro lo dijo Pablo: el pecado ha muerto una vez y para siempre, por la vida, muerte y resurrección de Cristo. Qué bella verdad encontramos en estos pasajes. Tenemos un Salvador que ni siquiera la muerte lo pudo retener. Creemos en un Cristo vivo que está sentado en los lugares celestiales a la derecha del Padre, decidiendo con poder por nosotros. Dice Pablo que por medio de un solo hombre reinó la muerte, por causa de un solo pecado. Pero tan grande, majestuoso y valioso es Jesucristo en los ojos del Padre, que por su vida, muerte y resurrección hoy hay abundancia de gracia y el don de justicia. Esto es lo que reina en la vida.
donde una vez reinaba el pecado, la muerte y la condenación, entonces podemos decir lo que Pablo escribe en 1 Corintios 15, 55 al 57. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria? El aguijón de la muerte es el pecado. El poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es el Señor. Él reina, Él ha vencido el pecado y por Él nosotros no solamente somos justificados, sino que también somos más que vencedores por aquel que nos amó. Y esto nos lleva a la última sesión. Hablamos del pecado, hablamos de lo que era. Hablamos de que necesitábamos un Salvador. Hablamos del triunfo de Cristo sobre el pecado en la cruz y a través de su resurrección. Pero, ¿qué significa la victoria de Cristo sobre el pecado para el creyente? ¿Cómo lo podemos aplicar en nuestra vida? ¿Cuáles son algunas verdades que vemos en esto? Romanos 8, 31 y 39. Yo sé que les encanta. ¿Qué diremos frente a estos? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro o la espada. Así está escrito. Por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Sí, Cristo triunfó sobre el pecado, triunfó sobre la muerte, pero si juntamente con Él morimos, juntamente con Él resucitamos, y su victoria es nuestra victoria, y por nuestra fe en Él y por lo que Él hizo en la cruz, somos más que vencedores. No simplemente vencedores, más que vencedores. Entonces, estas son 5 verdades para el cristiano que encontramos en las Escrituras. La primera, porque Cristo triunfó sobre el pecado, tenemos vida eterna y esperanza. Dice así Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Antes habíamos visto la primera parte del versículo, pero la segunda es mejor aún. La dádiva libre del Señor es vida eterna en Cristo. Dice así Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que ha mandado a su Hijo unigénito a morir, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice así 1 Juan 5, versículos 11 y 12. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y por último, el pasaje que leímos hoy, Romanos 5, 21. Así como reinó el pecado en la muerte, reinó también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Regocíjense. Tenemos vida eterna por el triunfo de Cristo. Por el triunfo de Cristo sobre el pecado, todo creyente tiene vida eterna, y no solo vida eterna, sino una nueva esperanza. Una vez estuvimos condenados a muerte y sin esperanza, pero ahora tenemos una esperanza viva, como la llama Pedro en 1 Pedro capítulo 1. Esto debe ser para nosotros un motivo de alegría y felicidad. Nunca paremos de deleitarnos en cómo un Dios justo le ha dado a aquellos que estaban muertos en sus transgresiones y pecados una herencia incorruptible. Esta es la segunda verdad. Porque Cristo triunfó sobre el pecado, tenemos un corazón nuevo, o somos una nueva creación, una nueva criatura. Dice 2 Corintios 5:17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Dice Ezequiel 36, 25 al 27. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los limpiaré de todas sus impurezas e idolatría. Les daré un nuevo corazón y derramaré un espíritu nuevo entre ustedes. Quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis estatutos y obedezcan mi ley.
Y por último dice así Jeremías 24, del 5 al 7. Así dice el Señor, el Dios de Israel, a los deportados de Judá, que envié de este lugar a la tierra de los babilonios. Los consideraré como a esos higos buenos. Los miraré favorablemente y los haré volver en esta tierra. Los edificaré y no los derribaré. Los plantaré y no los arrancaré. Les daré un corazón para que me conozcan, pues yo soy el Señor. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, porque volverán a mí de todo corazón. El Señor nos da un corazón nuevo. Él desecha el corazón viejo de piedra que menciona Ezequiel 36 y nos da un corazón de carne. Él saca esa creación corrompida por el pecado y nos hace una nueva criatura en Cristo Jesús. Él nos da un corazón que busca conformarse cada día más al carácter de Cristo a través del proceso de santificación. Un corazón que ya no persigue sus propios deseos o sus propias pasiones, sino un corazón que busca amar lo que Dios ama y odiar lo que Él odia. Que le desagrada el pecado, le desagrada buscar las cosas que no son consistentes con la voluntad de Cristo. Un corazón que busca cada día más conocer a aquel que lo salvó y pagó con su sangre en una cruz para salvarnos. Esta es la tercera verdad. Porque Cristo triunfó sobre el pecado, este ya no tiene dominio sobre nosotros. La primera parte hablamos del pecado una y otra vez, de lo malo que era, lo atractivo que puede ser, cómo nos seduce, cómo podemos caer en él fácilmente, los efímeros placeres que atrae, ¿verdad? Entonces esto puede quitarnos la esperanza. ¿Cómo uno puede resistir entonces al pecado? Pues esta es la verdad. Aquellos que son de Cristo, el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Dice así Romanos 8, del 1 al 2. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación. ¿Se acuerdan cómo hablamos de la condenación antes? Para los que están en Cristo Jesús. Pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Hemos sido liberados de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 6, aquí tengo varios versículos porque es para mí el capítulo perfecto para hablar de la esclavitud del pecado y su dominio sobre nosotros. Dice así, versículos del 1 al 2. ¿Qué concluiremos? Vamos a persistir en el pecado porque la gracia abunde. De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Versículos 6 y 7 dicen así: sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Versículos 11 y 14. De la misma manera, 11 a 14, perdón. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Aquí también vemos que Pablo encomienda a los creyentes a no caer en pecado. Entonces, sí, el pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. No somos esclavos al pecado, somos esclavos de Cristo. Pero podemos todavía caer en pecado. Por eso es que Pablo nos encomienda a poner nuestros ojos en Cristo, porque cuando estamos mirando a Cristo, no podemos estar mirando el pecado. Y los versículos 17 y 18 de Romanos 6 nuevamente dicen así: pero gracias a Dios que aunque antes éramos esclavos del pecado, ya nos hemos sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de justicia. En un tiempo que el pecado tenía dominio sobre nosotros y éramos esclavos a él, a nuestras propias pasiones y deseos malignos, vemos aquí que solo hay dos opciones: o somos esclavos del pecado o somos esclavos de la justicia. Pero como escribe el apóstol, gracias a Dios, porque gracias a la victoria de su Hijo Jesús sobre el pecado en la cruz y a través de su resurrección, hoy somos libres del yugo del pecado y tenemos verdadera libertad en Cristo. Y esto me lleva a mi penúltima verdad. Bueno, no mía, sino de la Biblia. Dice así: porque Cristo triunfó sobre el pecado, nuestra vida le pertenece a Él. Como acabamos de mencionar, o somos esclavos al pecado o somos esclavos de la justicia. Como Pablo llama a aquellos que están sometidos bajo la gracia de Dios a nuestro Salvador.
Aquí encontramos entonces la tercera verdad, la cuarta, perdón. Hemos muerto juntamente con Cristo y nuestra vida ya no es nuestra, sino que le pertenece a Él, que con su sangre la ha comprado. Gálatas 2:20, uno de mis versículos favoritos, dice así: he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Romanos 14:8-9. Si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivimos o que muramos, del Señor somos. Para esto mismo murió Cristo y volvió a vivir, para ser Señor tanto de los que han muerto como de los que aún viven. 1 Corintios 6:19-20. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Quién están ustedes y a qué han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por tanto glorifiquen con su cuerpo a Dios. Y por último, hablamos de 2 Corintios 5:17, el versículo 15 dice así: y Él murió por todos, para que todos los que viven ya no vivan para sí, sino para Él que murió por ellos y fue resucitado. Somos de Cristo, le pertenecemos a Él. Hemos morido juntamente con Él y hemos resucitado juntamente con Él. Nuestra vida ya no está puesta en función del pecado, de nuestros deseos, de la maldad, de las cosas de este mundo o de nuestra carne. Nuestra vida ahora tiene que estar puesta en función de Cristo, de su reino, de su ley, de lo que Él quiere para nosotros y lo que Él espera de nosotros. Y esta es la última verdad. De una manera u otra, toda predicación que hagamos siempre va a terminar aquí. Porque Cristo triunfó sobre el pecado, tenemos poder para predicar el Evangelio. Lo han oído una y otra vez, y sobre todo aquí en esta iglesia y de nosotros. Mateo 22:18-20. Jesús se acercó entonces a ellos y dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que le han mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Quiero enfocarme en dos partes de estos versículos. Dice Jesús: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Nosotros no estamos yendo a predicar el Evangelio allá afuera como personas sin poder. El poder no es nuestro, pero a Cristo se le ha dado toda autoridad y nosotros somos embajadores de Él. Por eso dice en el versículo 20: y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Por su triunfo sobre el pecado en la cruz, por su resurrección, tenemos seguridad de que tenemos poder en Cristo, que Él tiene el control y que Él siempre está con nosotros y siempre trabajará en nosotros y en otros para salvación. Dice así Hechos 1:8, que lo leímos la semana pasada: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en Judea y Samaria hasta los confines de la tierra. Y por último, nuevamente 2 Corintios 5 dice, versículos 18-20: todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo y no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros mensajes de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. 2 Corintios 5:17 decía que somos una nueva creación. 2 Corintios 5:15 decía que somos de Cristo porque Él murió por nosotros. Y ahora 18-20 nos dejan la misión que trae esta verdad, y es que somos embajadores de Cristo y debemos llevar su mensaje de reconciliación hasta los confines del mundo. Un poco antes, en el versículo 14, Pablo dice que porque estamos convencidos de que Cristo murió por todos, su amor nos obliga. Debemos compartir con otros las buenas nuevas, que en un mundo donde el pecado y la muerte reinan, como vimos en Romanos 5, y la única expresión es condenación, como vimos antes también, nuestro Señor y Salvador Jesucristo ya ha vencido el pecado y la muerte, y todo aquel que se arrepienta de sus pecados y ponga su fe en Cristo, quien es y lo que ha hecho por nosotros, será salvo.